Hola, ¿qué tal amigos de Madre Tierra? Me da muchísimo gusto saludarlos hoy desde una universidad muy importante en el campus norte de la Universidad de Anáhuac y agradezco muchísimo las facilidades para poder este día estar aquí acompañada del director de la Facultad precisamente de Responsabilidad Social de esta prestigiosa universidad, el doctor Miguel Ángel Santinelli. Gracias, doctor, por recibirnos en esta su oficina. Con mucho gusto, Abril, y bueno, pues bienvenidos aquí al Campus Norte de la Universidad de Anáhuac. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de platicar en otras ocasiones con el doctor sobre diferentes temas, pero precisamente hoy en particular vamos a platicar de un tema importante. Ya habíamos platicado de responsabilidad social empresarial, habíamos platicado a detalle sobre todo lo que hace esta importante universidad en la materia, pero en particular, aprovechando un poco la expertise que tiene doctor, queríamos platicar sobre un tema que lo decimos de broma, ¿no? Pero pues el tema de moda, ¿no? El COVID nos viene a cambiar un poco pues la ruta de lo que era la normalidad, lo que teníamos acostumbrado en todos los temas, en todas las materias. Por ende, muchas cosas se tuvieron que frenar, ¿no? Entonces tuvimos que detener la economía, detener el tema educativo y por qué no el tema social. Ahora estamos afortunadamente no en el fin, esto no ha terminado, pero estamos en un momento en el que muchas cosas comienzan a reactivarse, las clases, por ejemplo, reactivarnos, retomando nuestra carrera, nuestro trabajo. Por tal razón, el gobierno, en particular el gobierno de la Ciudad de México, da a conocer un plan para volver, para reactivarnos. Entonces, platíqueme usted un poquito de qué va este plan, cómo lo tomamos, cómo comenzamos y de qué se compone. Sí, este COVID nos vino a transformar muchas cosas, sin duda, y como bien comentabas, pues muchos establecimientos, muchos negocios tuvieron que cerrar, sobre todo negocios de restaurante, negocios donde había que dar atención al público tuvieron que cerrar, y entonces el gobierno acertadamente ha establecido un plan de reactivación económica. Nosotros desde la universidad empezamos a hablar de eso precisamente como a los 3 meses de estar en semáforo rojo, porque veíamos que en algún momento esto tenía que dársele un giro. Creo que hoy en día la responsabilidad social ha pasado de ser una responsabilidad social empresarial, gubernamental, una responsabilidad social del tercer sector, a una responsabilidad social personal. Hoy en día es muy importante que todos seamos socialmente responsables. Creo que esas son de las cosas buenas que podemos hablar del COVID, ¿no? Realmente ha sido muy difícil, pero pues siempre hay que buscar los aprendizajes, las cosas buenas de todo este fenómeno. Y el estar cercano a las personas es fundamental. Entonces, el mutuo cuidado nos habla de si yo me estoy cuidando, te estoy cuidando a ti también. Si yo me vacuno, tengo aislamiento social, tengo uso de cubrebocas, el gel antibacterial, etcétera. Con eso nos vamos a estar cuidando todos. Y parte de esta reactivación económica, pues precisamente nos habla de cómo podemos echar a andar diferentes estrategias. Creo que algo muy importante es que hagamos una transición de la economía lineal, que es los temas de extracción, producción, distribución, uso y descarte, es totalmente lineal, a transitar a una economía circular, una economía en donde tengamos los materiales, los servicios dando vueltas dentro de esta cadena productiva. Y creo que ahí también hay una gran área de oportunidad para crear nuevos empleos, porque tiene que haber asociaciones público, privadas y sociales. Entonces se involucra a muchas personas desde la organización, desde la visualización y posteriormente ir avanzando hacia crear estos nuevos empleos, empleos sostenibles que nos permitan esta transición de la economía lineal a una economía circular. Doctor, toca un punto bien interesante y que lo estábamos platicando, esta reactivación, este plan que se tiene, incluye 10 puntos, ¿no? No los vamos a tocar cada uno, pero hay unos en particular que nos acaba de comentar y que siento es muy importante el reeducarnos, ¿no? Bueno, el reeducarnos como sociedad, tenemos que sacar la parte positiva de lo que ha sido el COVID, nos tenemos que activar, pero ahora que esta activación
sea con más responsabilidad, ¿no? Que seamos nosotros partícipes de esta responsabilidad social, bien lo dijo, no solamente empresarial, ¿no? Yo siempre he sido de la idea que las acciones individuales hacen mucho, y entonces en esta parte de entrar en una economía circular y que el gobierno ya lo esté manejando, porque no se manejaba, es un punto a favor, ¿no? Decir, bueno, ok, vamos a reactivar la economía, pero vamos a hacer que esta economía deje de ser lineal, deje de ser consumistas, somos siempre, no podemos prescindir, pero que seamos consumidores incluso responsables, eso también va a ser un reto, ¿no? Porque ya va a ser incluir no solamente que los negocios, los empresarios, sino nosotros también, que somos los que compramos, lo hagamos de una forma pues más consciente, ¿no? Entonces, de eso que usted estaba platicando, de la importancia de la economía circular, híjole, ¿cómo lo ve? ¿Cómo nos ve como sociedad? ¿Estamos listos? Yo creo que precisamente hay que salir al encuentro de la innovación, hay que salir a reinventarnos. Antes de la pandemia, hablar del trabajo desde casa, el teletrabajo, el home office, era como una ilusión, ¿no? Es más, la gente de repente de broma en el trabajo decía, bueno, me voy a ir a hacer home office, pero pues nunca se llevaba a cabo. Y ahora vimos que perfectamente muchos negocios, aquí la universidad cerró el campus, cerraron los 2 campus de Ciudad de México, pero no paró ni un solo día las clases. Y en 15 días prácticamente todas las clases de escuelas y facultades estaban siendo en línea. Eso nos demostró que sí se puede hacer y que sí nos podemos poner de acuerdo. Por supuesto, tiene que haber voluntad social y voluntad política. Y creo que también ahí es muy importante que surjan liderazgos que empiecen a coordinar estas acciones, que empiecen a darnos rumbo de cómo podemos instrumentar esta economía circular, esta nueva forma de ver la vida. Hay incluso un artículo que habla de que el COVID es un ensayo para poder hacer frente al cambio climático. Y en ese sentido, el cambio climático nos pone el reto de cómo hacemos para seguir produciendo, hacemos para seguir creciendo, desarrollándonos, pero con una menor emisiones de gases de efecto invernadero. Y pudiera ser el teletrabajo, el mismo home office, una opción para poderlo lograr. Sí, y hay muchísimas cosas que se deben de incluir, ¿no? Dentro de esto viene el home office, que nos parecía como una vacación antes, ¿no? Es decir, voy a ir a estar en mi casa. Ahora se volvió parte de la cotidianidad, ¿no? Que tenías que hacerlo porque no había otra opción, ¿no? Pero, ¿qué le parece si al volver del corte platicamos un poco también sobre, pues, cómo nos podemos colocar también en la materia de energías limpias? Volvemos. En Clínica de Rodillas somos especialistas en evitar cirugías. El 94% de nuestros pacientes no se operan. Contamos con más de 23 tratamientos para evitar una cirugía en caso de que seas un paciente quirúrgico. El 98% de nuestros pacientes tienen resultados excelentes, incluso regresan a la actividad física. Clínica de Rodillas es vanguardista en controplastía y reparación de cartílago. Visítanos, en Clínica de Rodillas estamos para ayudarte. Ven y compruébalo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y doctor, precisamente hablábamos de un tema muy interesante, el que este COVID era una parte de un ensayo, me platicaba de este artículo interesante. Yo también leí algo al respecto, pero la verdad no lo traigo ahorita en la mente para ponerlo sobre la mesa, pero sí también escuchaba de la gama de oportunidades que nos deja esto en varias ramas, ¿no? En ello, en la cotidianidad, en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de consumir, por supuesto. Entonces, ahora hay otro punto importante dentro de este plan de reactivación, que es la incorporación de energías limpias, ¿no? Suena muy padre, suena muy fácil. Recuerdo mucho un querido profesor me decía, no existe una energía limpia, ¿no? O sea, se usa porque se tiene que hacer como referencia a las que son súper contaminantes. Todas en cierta manera contaminan, pero unas menos que otras, ¿no? ¿Cómo estamos o cuál es su opinión al respecto, doctor? Sí, yo coincido con tu profesor, es decir, cualquier
instrumento, cualquier técnica o aparato que utilicemos para generar energías va a tener sus impactos. Pero sí podemos hablar de energías renovables, y la energía renovable por excelencia para nosotros los mexicanos es el sol, porque somos el cuarto país con incidencia solar, pero también la geotermia, es decir, la energía que está dentro de la corteza terrestre. Para ello necesitamos que el gobierno desarrolle la infraestructura para poderlo estar utilizando. Sin embargo, la energía solar sí la podemos usar, esa la podemos usar todos en nuestra casa, bueno, a menos que vivamos en un departamento, ¿no? Exacto, en un edificio donde la superficie de azotea sea muy pequeña, pero tenemos dos tipos de energías renovables desde el punto de vista solar, que es la energía solar fototérmica, es decir, la energía solar que utilizamos para calentar el agua, los calentadores de agua, que cada vez vemos más los tinacos y al lado un calentador de agua. Entonces sí se está haciendo una transición energética y eso nos permite usar menos gas. Ahora que está tan de moda también los temas de la comercialización, el precio del gas, pues yo creo que es el mejor momento para, en vez de sacar nuevas marcas de gas, hacer una transición a energía solar fototérmica. Y por otro lado está la energía solar fotovoltaica, que esa es la que nos permite generar energía eléctrica. Con ninguna de las dos podemos ser autosuficientes, es decir, si es una mañana muy fría vamos a tener que usar gas para podernos bañar porque no le vamos a dar tiempo al calentador solar de que haga su trabajo. Y si lo mismo estamos trabajando en la noche, pues como no vamos a tener sol, tenemos que estar conectados a la red de energía eléctrica. Sin embargo, a lo largo del día sí podemos darle un respiro, por llamarlo de alguna forma, a esta dotación de energía que estamos teniendo. Entonces, por supuesto que hay que hacer una transición energética. Creo que ahí tendríamos que buscar apoyos también gubernamentales o incluso de las empresas para la instalación de estos paneles solares. Hoy en día hay algunas empresas que financian la colocación y la compra de los paneles solares, y a través del recibo de luz se va descontando esta instalación. Entonces, siempre hay forma de hacer las cosas. Lo que tenemos es lo que hablamos hace un momento, que haya voluntad política, que nos demos cuenta de la gravedad del asunto y que pongamos manos a la obra. Yo creo que es muy importante tener manos a la obra. Y aquí nuevamente podemos rescatar los temas del COVID. Nosotros veíamos que en China ya había COVID, y aquí pues como que nos preparábamos y no, como que lo veíamos algo muy lejano y pensábamos que eso pues nunca va a llegar a nuestro querido México. Y oh, sorpresa, llegó, y llegó muy fuerte, y hemos tenido experiencias realmente desgarradoras en todo este proceso. Entonces, en ese mismo sentido, creo que para los temas de cambio climático, hace unos meses, en junio, estábamos hablando de las presas secas, el desabasto de agua que se venía en el sistema Cutzamala, incluso el gobierno de la ciudad y la zona metropolitana, junto con el Estado de México, empezaron a hacer cortes de agua, y hace unas semanas tenemos la inundación del río Tula, la inundación de Yautepec, la inundación de Catepec, y eso sin duda son los efectos del cambio climático, que dice que va a haber mayores fenómenos hidrometeorológicos de mayor frecuencia y mayor magnitud. Entonces ahí ya lo estamos viendo. Creo que nos podemos ir preparando para evitar pues las tragedias que hemos visto ahora con los deslaves, con las inundaciones, con la pérdida de la infraestructura, que eso yo creo que es el problema más grave del cambio climático, y por eso la importancia de hacer esa transición a energías renovables, energías que sean de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, por supuesto, porque lo vemos, lo señala bien, lejano, ¿no? Siempre vemos como que lo que está pasando en otro lado, pues no me va a pasar acá, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Y esto es tan incierto como lo que hemos vivido en el último año y meses. Y entonces sí, los fenómenos hidrometeorológicos más intensos, las sequías, ¿no? Las desertificaciones, entonces son muchísimos los factores que debemos de contemplar
y bien dice, ¿no? Cuando veas que tu vecino, pon tus barbas a remojar, algo así, hay una frase, Sí, ¿no? cuando veas a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, si estamos viendo que en otros lados está complicada la situación, llegó el momento nosotros también de hacer lo propio, ¿no? Así y creo es. que ese preparar para el futuro es mucho de lo que hacen ustedes en esta facultad y con una carrera como la que es responsabilidad social empresarial, ¿no? También considero que es un reto, ¿o no lo es? Es totalmente un reto, hay que profesionalizar los temas de sostenibilidad. Antes las abuelitas separaban los botes, los reusaban, ¿no? Ajá. Había como cuidado, o sembraban algunas hierbas de olor o hierbas medicinales Sí. en los patios y demás. Hoy en día es algo que va mucho más allá de eso, ya tenemos que hacer productos y servicios diseñados para el ambiente, que sean socialmente responsables, y eso es un reto, poder difundir que la responsabilidad social, la sostenibilidad, Sí. no es una cosa que pasa en Dinamarca, es una cosa que pasa también aquí en México, que lo podemos instrumentar y que además podemos aprender de ello, no nos tenemos que poner a buscar en internet o a tratar de inventar el hilo negro. Ya hay sistemas, indicadores, procesos, incentivos, normas que nos ayudan a avanzar a la sostenibilidad, y ese es el gran reto, de que todos lo veamos esto como partes de la solución y no como parte del problema, y eso es lo que hacemos desde aquí, de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Sí, sobre todo preparar nuevas generaciones que a veces pudieran decir, y yo lo he dicho varias veces en el programa, nos llaman generación, que hay cierta generación que es muerta, ¿no? O sea, que no hemos hecho nada, y todo lo contrario, yo pienso que estamos haciendo, o muchos están trabajando en el crear mejores ciudadanos, ¿no? En más conscientes, en decir, ¿sabes qué? Ya nos estamos acabando el planeta, fíjate lo que está pasando, pero que cada vez se van sumando más, y qué importante que las universidades volteen y digan, necesitamos preparar ahora no solamente a los médicos, que son ahorita la línea de batalla principal, también hay que hacer personas más conscientes, más responsables, y que sean los próximos no sé, tomadores de decisiones importantes en el mundo, ¿no? Y qué mejor que tener a esos nuevos tomadores de decisiones bien preparados, ¿no? Y más en una materia como es tener una vida sostenible o sustentable, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo, Abril. Pues sí, le agradezco muchísimo, doctor, el tiempo, el espacio, y sobre todo, pues que ojalá sigamos platicando de estos temas, porque el tema de medioambiental y de la responsabilidad social empresarial y la sustentabilidad es enorme. Así es, hay que seguirnos cuidando para poder seguir platicando. Pues que así sea, doctor. Le agradezco muchísimo el tiempo, y a ustedes también por acompañarnos. Y recuerden, no tenemos otro planeta, no tenemos más que a nuestra madre tierra, así es que hay que cuidarlo. Muchísimas gracias.